Hola hermanos, buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hermanos en el Señor. Hoy es un día nuevamente que transcurre, llegamos ya al día 12 de julio de 2020 y nuevamente estamos aquí reunidos y congregados a través de dispositivos digitales para que nosotros podamos meditar y reflexionar la palabra de Dios. Pueblo de Cristo, hermanos en el Señor, amados, amados en Jesucristo. Vamos a meditar y reflexionar la santa palabra de Dios hoy, pero yo quisiera invitarles para que hagan una reflexión y desde sus hogares, que analicen sus vidas, que hagan una reflexión con base a la vida que estamos llevando hoy en día, con el único objetivo de que nosotros permanezcamos firmes y fieles en el Señor. Los tiempos son difíciles, no son fáciles, pero también es importante decirles que nosotros no estamos solos, el Señor no nos ha abandonado, el Señor Jesucristo está a nuestro lado donde quiera que vayamos, donde quiera que nosotros estamos, el Señor nos cuida y nos libra de todo mal. Así que voy a invitarles hoy para que analicemos la palabra de Dios con este tema que lleva por título Perseverando en Cristo. Este tema es muy importante porque quizás ya ustedes hayan escuchado mensajes, predicaciones, sermones en referencia a este texto bíblico que vamos a utilizar, quizás con este tema, pero hoy la reflexión es muy importante por los tiempos que estamos viviendo. Así que nuestra cita bíblica de referencia la vamos a encontrar en una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, en Colosenses capítulo 2, y vamos a darle lectura a los versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, guíanos, ayúdanos, ilumíname para poderle hablar a tu pueblo, porque tú bien sabes que si yo hablara por mí mismo, simplemente mis palabras serían palabras redundantes nada más, pero que esta palabra sea efectiva en el corazón de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos ven, que nos miran a través de estos dispositivos digitales. Bien, hermanos y hermanas en el Señor, jóvenes, niños que escuchan y meditan la palabra de Dios, les voy a invitar para que en esta hora hagamos un análisis y reflexión, pues la palabra de Dios es muy importante. Nuestra vida como cristianos, desde que un día venimos a las plantas del Señor Jesucristo, venimos a sus pies, reconociéndolo como nuestro Salvador, han pasado diversas etapas. Después de bautizarnos, sentimos en nuestro interior su presencia. Nos gozábamos y sentíamos que nada nos podía separar del Señor y que nada absolutamente podía alejarnos de su grande e inmenso amor. En nuestros adentros sucedían cosas inexplicables, cosas maravillosas. Estábamos y sentíamos que están sucediendo cosas dentro de nuestro ser que no sabíamos y no sabemos hasta hoy cómo explicarlo, pero algo estaba sucediendo. ¿Qué es lo que ha pasado? Como antes les dije, pasamos por diversas etapas. Sin embargo, el paso de los tiempos, al pasar de los años, todo se desvanece como una cortina de humo. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años y regresamos a nuestras rutinas existenciales. Nos encontramos hoy con preocupaciones por el trabajo, por las cosas materiales. Nuestro foco de atención se centra en el dinero. Crean o no, esa es la verdad.
Quizás alguien diga que no, si sí o no. Yo no les voy a decir si ustedes, si me van a dar la razón o no. Lo único que les digo y que les invito es a reflexionar sus vidas, analicen su interior, porque nosotros necesitamos perseverar en el camino de Cristo. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice que el amor, el dinero, es raíz de todos los males. Literalmente dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ya que nosotros recibimos al Señor y nuestra vida cambia totalmente, pero ¿qué es lo que sucede? Que conforme pasan los años, pues regresamos a nuestras rutinas y nos olvidamos del Señor y no perseveramos. Y sí asistimos al templo quizás por costumbre, pero no por amor al Señor. Yo no quisiera decirles, hermanos, que todos están así. No quiero generalizarlo, pero sí muchos creyentes, muchos hijos de Dios se están alejando del Señor. Y es importante regresar a esas sendas antiguas, como dice el profeta. De un corazón ardiente, fíjense nada más, de un corazón ardiente cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, pasamos a un corazón frío. Pues nos olvidamos del Salvador con quien nos gozábamos y nos deleitábamos en su presencia. ¿Cómo es que ha sucedido eso? Pues olvidamos de estar en contacto con el Señor Jesucristo. Tenemos más contacto con los teléfonos. Dense cuenta nada más en estos tiempos. Y díganme ustedes si es verdad o es mentira. Cada quien que analice su vida propia. Tenemos contactos en el teléfono y no los dejamos. Tenemos más contacto con el teléfono que con el Señor. Escuchaba un predicador que esta semana decía, yo no traigo mi Biblia porque hoy mi Biblia lo tengo en este dispositivo, en este teléfono. Ahí encuentro todo lo que necesito. Es verdad, pero no hay nada más maravilloso que portar una Biblia, porque déjenme decirle, en un teléfono tú puedes leer la Biblia, pero no es igual que leerlo en un libro físico, en un libro abierto, a cómo se lee en un teléfono. Y además, también puedo añadir a esto, muchos de los que se jactan, que tienen sus teléfonos digitales, que en ninguna manera está mal. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que tener un teléfono en un dispositivo, además de que cansa más la vista, son muy pocos los que leen la palabra de Dios. Eso es a lo que voy. A eso es a lo que me refiero, de que no es malo. Lo malo está en que aunque tengamos el teléfono, perdón, la Biblia en nuestro teléfono, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Es como cuando decimos que somos cristianos, tenemos fe en el Señor, amamos al Señor, pero no vamos al templo. Quisiéramos que cuando se acabe esta pandemia, pues también los templos sigan cerrados. Quizás no lo externamos, quizás podamos decir es mentira, no es cierto, pero en nuestro interior a lo mejor es lo que desea. Porque si fuese así, nosotros entraríamos en comunión con el Señor, leyendo su palabra, estando en oración, para que verdaderamente digamos que el Señor es nuestro Salvador. Entonces, yo les digo que ya no leemos su palabra, voy a ponerlo en términos generales, me voy a incluir. Por esta razón, perdemos conocimiento. Y no olvidemos que Dios mismo dice en su palabra, y el profeta así lo dice, mi pueblo fue destruido, fue derrotado. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y eso es lo que nos sigue sucediendo hoy en día. No hablamos del Señor, pero no confiamos en Él. Entonces, nos hace falta fortaleza. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. Ya no oramos y por esta razón ya no estamos en comunión con Él. Al no orar, dejamos de estar en comunión con Jesucristo, con nuestro Salvador, de modo que olvidamos que Dios nos rescató del poder de las tinieblas para traernos a su Hijo amado, al reino de su unigénito Hijo Jesucristo. Y así lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y le voy a dar lectura para que ustedes lo vean en esta misma carta, capítulo 1, versículo 13, que a la letra dice. Es más, voy a leer desde el versículo 11.
Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, escuche bien, versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué hermosas palabras, qué maravillosas palabras. Pero ¿de qué sirve que yo lo diga si no lo vivo? A eso es a lo que voy, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que debemos vivir apasionados en Jesucristo, buscar la redención en su cruz, en su sangre preciosa derramada en la cruz. Esa sangre la derramó por ti, la derramó por mí. No olvides, mi amado hermano y hermana en Cristo, que un día nosotros no teníamos salvación. Un día nosotros no teníamos oportunidad, pero el Señor nos llamó y aquí nos encontramos a sus pies, porque nos abrió una puerta para que nosotros entremos y gocemos de su presencia santa. Bendito sea su santo nombre. De modo, mis amados hermanos en Cristo Jesús, que estos tiempos que nosotros estamos viviendo, en el cual permanecemos hoy en día, encerrados en casa, es una oportunidad para seguir edificándonos y sobreedificarnos en el Señor. A pesar de que mis pensamientos malos y perversos, escúchenlo bien, están en que yo puedo pensar que la mayoría de los creyentes no leen su Biblia, no leen la palabra de Dios, tampoco oran. Demuestren, mis amados hermanos, al Señor mi total equivocación. Háganlo. Lean su Biblia, crezcan en la palabra de Dios, crezcan en el conocimiento. Mis amados hermanos, tenemos que vivir unidos hoy más que nunca. No importa que el hermano o la hermana esté en su hogar, pero unidos, orando, vamos a perseverar. Oremos por nuestros hermanos, oremos por nuestras autoridades, oremos por nuestras familias, por nuestros vecinos. Arrodillémonos delante del Señor, humillémonos delante de su presencia y recuerden que al que Dios se humilla, Dios lo exalta. Pero si nosotros no nos humillamos delante del Señor, el Señor es el que da testimonio de nosotros. ¿Qué testimonio dará de nosotros si nosotros no perseveramos en su santa palabra, en esta sana doctrina? Nosotros fuimos comprados a precio de sangre, una sangre tan preciosa y tan maravillosa. Nosotros no teníamos oportunidad. El Señor nos abrió una puerta de oportunidad para que nosotros vengamos delante de su presencia, que seamos juntamente con Jesucristo herederos y coherederos con el Salvador. Tiene todas las cosas a disposición nuestra. Lo que nos hace falta es confiar plenamente en el Señor. Y les voy a dar un ejemplo que a lo mejor a muchos no les gusta, no tocan este tema, porque dicen que ya no existe, era en tiempos pasados, y a mí hasta pena me da escuchar de hombres, varones de Dios, que dicen que en el Nuevo Testamento no habla nada acerca de los diezmos. Si yo les invito para que se vayan a la carta a los Hebreos en el capítulo 7, no les voy a decir el versículo exacto, pero que se vayan a esa carta escrita por el apóstol Pablo y allí encontrarán ustedes que verdaderamente dice la palabra del Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor, como dice el apóstol Pablo. Verdaderamente, hombres terrenales reciben el diezmo, pero hay uno que da testimonio. ¿Qué es lo que significa? Que cuando llega el salario, lo primero que hacemos es separar todo para nuestras deudas, para nuestros gastos. Y del Señor nos olvidamos. Y es que eso de los diezmos lo estoy diciendo como ejemplo nada más. ¿A dónde voy con esto? Que nosotros buscamos primero solucionar nuestros problemas y a Dios los dejamos a un lado. Y si sobra para el diezmo se le da. Lo mismo quiero decir con esto, que hablamos de tener fe en el Señor, pero no tenemos fe porque no nos arrodillamos a orar. No leemos las sagradas escrituras, confiamos más en nuestra propia fuerza, tenemos problemas en el trabajo, ahí buscamos cómo solucionarlo, tenemos
problemas económicos, buscamos cómo solucionarlo. Problemas familiares, buscamos cómo solucionarlo. Nunca buscamos la dependencia y la fe en Jesucristo. Deleitémonos en Jehová, el Salvador. Es verdad, cuando vienen las aflicciones y las tribulaciones, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, jóvenes, no nos es difícil sobrepasar una tribulación, una aflicción, pero hay uno que da testimonio, uno que no miente y que vive para siempre. Ese es Cristo Jesús. Él dio y entregó su vida por ti. Y hoy es día para que tú hagas una reflexión, que analices tu vida, que te acerques más a Él, entrégate al Señor, que aquellos tiempos cuando tú te bautizaste, cuando fuiste sumergido en las aguas bautismales, saliste, derramaste tu llanto, tus lágrimas delante del Señor, porque esto nadie mejor que ustedes y cada uno de ustedes lo sabe, quienes fueron a las aguas bautismales, que al salir sentían algo hermoso y maravilloso. Díganme si es mentira lo que digo. Yo lo experimenté en carne propia y estoy seguro y convencido que todos aquellos hermanos y hermanas jóvenes que se bautizaron en el Señor, aceptaron a Jesucristo como su Salvador, sintieron cosas maravillosas en su interior. Alababan y glorificaban el nombre del Señor, pero conforme pasó el tiempo se enfriaron, quedaron tibios, se entibiaron sus corazones. Recuerden que la misma palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor lo que quiere es darte vida y vida en abundancia. Confía en Él. Busca de su presencia de día y de noche. Ten confianza solo en el Salvador. Ten confianza en Cristo Jesús. Él entregó su vida por ti. Él dio su vida por ti. La cambió por la tuya. ¿Quién soy yo para que alguien entregue su vida por mí? Por eso vivo agradecido por el Señor, porque yo siendo nada, insignificante, basura, Él me rescató de allá para hacerme un hombre de bien, un hombre que camine en las sendas del Señor. Si mal te hacen, deja todo en las manos del Señor. Si alguien atenta contra ti, déjalo todo en las manos del Señor, porque van a recibir su recompensa. Y el Señor dice, un texto que tanto decía una hermana que hoy está en la presencia del Señor, ha partido con el Señor, y la recuerdo con mucho cariño y con mucho amor. Siempre me dijo, hermano, estas cosas, déjalos en manos de Dios, porque terrible es caer en manos de un Dios vivo. Bendito sea su santo nombre. Y a su nombre sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Escúchenlo bien. Cualquier situación que tú estés viviendo, confíalo todo en el Señor y que no sea solamente de palabras que digas que confías en Dios. Demuéstralo y hazlo con hechos. Les invito para que analicen sus vidas y sigan edificándose y sobreedificándose en el Señor, amándonos los unos a los otros, como el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y espero y sigo con la confianza plena en el Señor, que pronto podremos vernos, y aunque pongan reglas, podremos estrecharnos las manos en Cristo Jesús. Él sabrá cuándo llamarnos a su pueblo, y a su nombre sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Que Dios les bendiga. Amén.